10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Get ready to succeed. Relax and enjoy. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar de nuevo con ustedes y hoy vamos a compartir la bellísima palabra de Dios con ustedes. El título del mensaje de hoy se titula Provisión sobrenatural en tiempos de escasez. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la historia de la humanidad nos enseña que esta tierra ha pasado por diferentes tiempos de crisis y adversidad. La Biblia también nos enseña esto. Y muchas veces el pueblo de Dios enfrentó tiempos críticos en donde la fe en Dios es la fuerza que sostiene y al final vienen tiempos de refrigerios y de bendición. El Señor siempre tiene cuidado de sus hijos en todo tiempo, días buenos o difíciles. Nuestra fe debe desarrollarse y afirmarse en Dios y en su palabra. La fe en Dios nos ayuda a seguir su voluntad. Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículos 8 al 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es muy importante tener en cuenta que el pueblo de Israel estaba bajo una severa sequía que habría de durar 7 años. Eso fue el resultado de la idolatría de Israel. Aquella sequía sobre toda la nación afectaba también a los israelitas piadosos que temían al Señor y le adoraban. La Biblia nos dice que en aquel tiempo, a pesar de la gran idolatría, el Señor tenía un remanente fiel de 7,000 hebreos que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y sin duda eran protegidos y preservados por la mano de Dios. Aunque fuera tiempo de sequía, así como el Señor había protegido y preservado la vida del profeta Elías, aquel tiempo difícil nos recuerda que aunque vengan periodos de juicio sobre la tierra o sobre ciertas naciones, el Señor protegerá a su pueblo en medio de aquellos tiempos de adversidad o calamidad. La fe de Dios en Dios nos ayuda a seguir la voluntad del Señor, aunque a veces no comprendamos ciertas palabras de Dios, como podemos leer en Primera de Reyes 17, del 8 al 9. Dios le habla al profeta Elías para que se dirija a la tierra de Sarepta de Sidón, en la tierra de los fenicios. Esta ciudad nunca fue importante. Estos no eran hebreos. Los fenicios adoraban muchos ídolos, entre ellos Baal y Astarte. Sin embargo, allí Dios envía a Elías. El Señor se agrada de aquellos que le buscan sin importar su nacionalidad. La fe en Dios nos ayuda a obedecerle, aunque a veces sea ilógico lo que Dios nos dice, pues textualmente el Señor le dijo a Elías: una mujer viuda te va a sustentar. En aquel tiempo la situación era muy difícil debido a que la sequía, además, quien va a sostener a Elías sería una mujer viuda, habitante de una aldea pobre. ¿Dónde sería? Si Dios le hubiese hablado de un hacendado o de un ganadero en medio de aquella sequía, pero una mujer viuda a punto de morir de hambre. Así actúa nuestro Dios. Él ve grandes oportunidades y milagros cuando Él puede ser, o cuando el ser humano no contempla la posibilidad de alguna victoria. Aunque a veces suena contrario a nuestra manera de pensar, lo que Dios dice, el Señor sabe perfectamente lo que hace en todo momento. Pues en aquel lugar Dios
una vez más le enseñaría a Elías su poder para poder proveer aún en la tierra más difícil y árida. La ausencia de fe en Dios produce una visión de fracaso. Primera de Reyes, capítulo 17, de 10 al 12. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías se dirigió en obediencia a aquella región. Es interesante observar que a veces nuestras circunstancias cambian inesperadamente. Por ejemplo, Elías dejó el arroyo de Quiret, donde tenía abundante agua, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, pero ahora debía ir a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Aquella tierra se llamaba Sarepta de Sidón, nombre compuesto por 2 palabras. Sarepta significa taller de orfebre refinado, y Sidón significa ciudad de peces, carne de venado y por su casa. Era un lugar de abundante comida, pero estaba en tiempo de escasez. Somos tiempos del taller del orfebre, de aquel que trabaja en nuestro carácter para darnos la forma que Él quiere. Nuestra crisis no debe volvernos amargados y groseros, aunque a veces lo hacemos y no debemos. A veces las dificultades o pruebas que llegan a nuestras vidas nos alteran porque no las manejamos debidamente. No vamos a Dios para recibir de Él la fuerza y sabiduría para enfrentar y superar aquellos tiempos. Debemos destacar que aquella mujer viuda en ningún momento fue grosera. Tampoco ofendió ni rechazó al profeta Elías. Con amabilidad se dirigió a traer el vaso con agua, cosa bastante difícil en un tiempo de sequía. Y luego, ante la solicitud de alimento de Elías, le respondió con decencia y respeto. La fe en el Señor debe mantenerse nutrida y fuerte con las promesas y palabras de Dios. La falta de fe en Dios nos pinta tristes cuadros de nuestras vidas y futuro. Ella le dijo al profeta: prepararé un poco de harina que tengo para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Cuando descuidamos nuestra fe, es decir, cuando dejamos de alimentarnos de Dios y de su palabra, la visión de nuestra vida y futuro es oscura, triste y no espera cosas buenas, más bien se prepara para la tragedia y fracaso. Por el contrario, la fe en Dios mantiene una expectativa por la obra de Dios y sus milagros. La fe de Dios desplaza el temor. Primera de Reyes 17, del 13 al 14, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero haz a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová de Israel, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo primero que el profeta Elías percibe es que el corazón de aquella viuda estaba lleno de temor. Era en el medio
en el miedo en el que estaba gobernado su corazón. La fe en Cristo desafió en tiempos de crisis, pues creer en Dios cuando todo está bien no es difícil. Confiar en el Señor en tiempos de prueba o adversidad se convierte en una evidencia o muestra de cuán fuerte es nuestra fe en Dios. La prueba nos ayuda, pues Él es el horno de fuego, el que hace sólido y consistente el barro de la vasija. La viuda enfrenta un desafío de fe, pues el profeta Elías le habla de parte de Dios y ella debe decidir si le cree o no. Una y otra vez estaremos enfrentando el mismo desafío desde Adán y Eva en el Edén como seres humanos. Siempre estamos tomando decisiones entre lo que Dios ha dicho y lo que dice la serpiente. Aquella viuda en semejante situación pudo haber rechazado al profeta y a la palabra de Dios que le traía desde el comienzo. Es decir, pudo haberlo reprendido por pedirle agua en medio de tan severa sequía, pero Dios, que conoce los corazones, le tenía preparado un gran milagro. No permitamos que la dureza de nuestro corazón o que de nuestro orgullo y soberbia nos hagan perder las bendiciones y milagros que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. El profeta Elías declara la palabra de Dios a la viuda. Si ella cree y obedece al Señor, aunque la sequía habría de continuar sobre la tierra por un buen tiempo más, en la casa de ella habría harina y aceite todos los días. Ni ella ni su hijo habrían de morir. La fe en Dios nos protege del juicio y no nos faltará la provisión de nuestro buen Dios. Con toda razón la Biblia dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo encuentras en Primera de Pedro 1, versículo 5. La fe en Dios recibe y disfruta la provisión sobrenatural. Primera de Reyes 17, 15 al 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. La fe en el Señor se hace evidente a través de nuestras acciones. La fe en Dios va mucho más allá de nuestras palabras. La fe se demuestra a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Aquella viuda, nos dice la Biblia, fue e hizo como le dijo Elías. Quizás hubo muchas preguntas y razones en su mente para no hacerlo, pero finalmente decidió seguir la palabra de Dios. Y allí estaba su recompensa. Por muchos días aquella casa o familia experimentó la provisión sobrenatural de Dios. Pues sin sembrar trigo y sin recoger el fruto del olivo, todos los días había harina en la tinaja y aceite en la vasija. Estos productos no menguaron durante los años que aquella sequía siguió. Es muy importante destacar en la parte final del versículo 16 la expresión conforme a la palabra que Dios había dicho, pues que nos recuerda la fidelidad y poder de nuestro Dios. El Señor es fiel y por tanto no miente. Él cumple sus promesas. Nunca pasará por encima de su propia santidad. Él cumple lo que dice, porque sobre todo la calificación, la descripción de Dios mismo es, Él es santo, santo, santo. Él es el Dios todopoderoso y por tanto puede evitar que Él haga realidad todo lo que ha prometido. Por eso el milagro de provisión en casa de la viuda fue conforme a la palabra de Dios que había dicho. De algo puedes estar seguro, todas las promesas del Señor se cumplirán.
Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra y promesas de nuestro Dios permanecen para siempre. Él hará todo lo que ha dicho. Así como Dios cuidó de su siervo, el profeta Elías, y así como cuidó de la viuda y de su hijo, cuidará de nosotros. Él es nuestra fortaleza y aún en los tiempos más difíciles estará con nosotros y nos ayudará. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Thank you for listening to today's episode